Pues vamos a dar continuidad a una serie que ya tengo haciendo desde aproximadamente unos, creo que 2 años, o un año. Ahí estuve estudiando un poco acerca de concilios, confesiones y credos. Y quise adentrarme a lo que es varias situaciones referente a lo que son los concilios importantes dentro de la iglesia. Porque como sabemos, dentro de la iglesia cristiana hay muchas fragmentaciones, divisiones y problemáticas que debemos de afrontar y considerar en cuanto a algunos dogmas importantes dentro de la cristiandad. Bueno, en esa parte pues tratamos de integrarnos hacia el conocimiento y empezar a indagar en los concilios más importantes dentro de la iglesia cristiana. Y los concilios más importantes dentro de la iglesia cristiana son los 7 concilios ecuménicos, ya que en la primera sesión consideramos lo que fue el credo apostólico, que fue una transformación y fue una redacción de credos anteriores, de credos que se utilizaban para el método bautismal, como el credo bautismal, se le conocía, o credo romano. Y se comienza a desarrollar cada vez más esta teología desde una perspectiva netamente teológica. Pero es verdad, algunos siempre se refieren a estos concilios y tratan de desprestigiar por el simple hecho de que fueron concilios políticos. Am, Tiene parte de analizar, ¿verdad? Lo que son las cuestiones culturales, las disciplinas que se empezaron a introducir a la iglesia, que muchas veces ya no son válidas, ya no tienen cavidad dentro de un contexto. Por eso hubo reformas, por eso hubo transformaciones, personas, teólogos, maestros que estuvieron en desacuerdo con muchas de las reglas que empezaron a formularse dentro de Occidente y aún dentro de Oriente. Por ese motivo empezaron las reformas, por ese motivo alguien se levanta en contra de algo y empiezan a levantarse movimientos, que es lo que vamos a ver a través de esta línea temporal, que empezamos con el credo apostólico, que es el credo más conocido, algunas referencias contra algunas doctrinas en contra, que era el docetismo, que es muy conocido como un protonosticismo, que rechazaba lo que es la materia, ¿no? Dentro de algunas filosofías griegas. Después se formula el primer concilio ecuménico. Algunos llegan a argumentar que uno de los primeros concilios fue el concilio de Jerusalén, pero ya en cuanto con el nombre concilio ecuménico, comienza a haber esta situación referente al concilio de Nicea, que es el primer concilio de la iglesia, bastante importante para la fe cristiana. Entonces se formula parte del credo y se define la divinidad del Hijo de Dios. Y esa era una doctrina que comienza a desarrollarse para entender la cristología. Y los 5 primeros concilios ecuménicos, o los 6 primeros concilios ecuménicos, tratan de eso, tratan de esa formulación, tratan de esos puntos. Igual por ahí pregunté que si alguno tenía alguna pregunta por Instagram. Hay algunas preguntas que algunos hermanos me hicieron favor, hermanos, amigos, me hicieron favor de colocar. Igual al final leo ahí los comentarios y los saludos a todos los que se estén conectando a este audio en vivo. Entonces ahí es donde ya entra este análisis, ¿no? Y ahí es donde se ve el primer concilio de Nicea, se formula esto de la divinidad con la intención de contrarrestar herejías, que ese fue el punto primario de estos concilios ecuménicos, que son los concilios, vuelvo a insistir, más importantes de la iglesia. Son concilios que hasta cierto punto, con tantas diferencias teológicas que hay, creo que sería lo que nos uniría a la mayoría de creyentes, a la mayoría de cristianos, a la mayoría de denominaciones. Y se formula este concilio de Nicea atacando el arrianismo. Arrio, un obispo totalmente, pues, talentoso en su cavidad, él comienza a desarrollar esta teología acerca de que Jesús era un ser creado, y ahí es donde el concilio de Nicea, aunque podemos ver y pensar que se acaban las herejías en el concilio y ya se termina, no, fue un proceso largo, fue de tiempo, aún el arrianismo pues sigue en nuestros tiempos, o sea, las herejías no desaparecen y siempre hubo personajes que las abrazaban. Dentro se definía un concilio ecuménico, pero ya después era el desarrollo de un concilio local
y los concilios locales definían, decían, bueno, esta fue la decisión del concilio de Nicea, y comienza a haber ahí pues esa tiro y jalón. Algunos grupos abrazaban el arrianismo, aún en el año 400, 500 todavía había arrianismo, entonces no es pues el acabose de las herejías, aunque sí se define dentro de la iglesia, en ese entonces la iglesia católica y iglesia universal. Ahora, concilios ecuménicos. Aquí es donde entra esta parte importante, ¿no? ¿Qué es un concilio ecuménico? Ya que hay esa duda, esa aversión que hay. Porque la mayoría de personas o cristianos sienten una aversión a la palabra ecuménico. Pero la palabra ecuménico nos habla de un sentido universal. Iglesias orientales, iglesias occidentales, iglesia católica, iglesia ortodoxa, como usted quiera verlo, se unifican para tomar decisiones en cuanto a doctrina. Esto se puede decir que fue como que la unión de todos los cristianos. Por eso estos concilios son concilios pues de suma importancia para la iglesia porque fue una decisión unánime. Entre comillas unánime, porque había herejes que no estaban en acuerdo con las decisiones del concilio de Nicea, que es el concilio ecuménico. Estos concilios son considerados dentro de la iglesia católica, iglesia ortodoxa y algunas iglesias protestantes sobre la importancia teológica del desarrollo de la cristología. Entonces no se pueden rechazar estos concilios. Ya quien rechaza estos concilios, pues dentro de los más dogmáticos y ortodoxos, pues obviamente se considera hereje aquel que no abrace esto, ¿verdad? Entonces el concilio de Nicea en el año 325 formula la primera parte del credo, que ya después en el concilio de Constantinopla comienza a ver ese desarrollo de este credo, niceniano, que es la fórmula bautismal, después el credo romano, el credo de los apóstoles, y en el concilio de Nicea se formula para dar a entender las verdades acerca de la doctrina cristiana, ¿no? Pues es bastante pequeño el credo, pero es bastante sustancial en sus dogmas. Ahora, el concilio de Constantinopla del año 381, también un concilio ecuménico. Este se formuló en la segunda parte del credo y aquí ya empieza a definirse la divinidad del Espíritu Santo, adentrándose también en la cristología y en la neumatología. Entonces, en el concilio de Éfeso, el 431, es un concilio polémico. ¿Por qué? Por la terminología que usa, que es en la mayoría rechazado por las iglesias protestantes, que es el término Theotokos, Madre de Dios, pero ahí se define con que Cristo como el Verbo encarnado y María como Madre de Dios. O sea, como Cristo es Verbo encarnado, como es Dios hecho hombre, dos naturalezas unidas, una sola persona, una sola entidad, se define contra el nestorianismo, otra herejía. Entonces podemos ahí considerar varias herejías, ¿ok? Aquí usted puede identificar cada una de las herejías dentro de la iglesia. La primera, arrianismo, docetismo, apolinarismo, y modalismo y otros, y nestorianismo, que es lo que estos concilios comienzan a atacar. Igual, ahí en los audios que tenemos referente a estas herejías, usted lo puede considerar. Por ejemplo, el concilio de Nicea fue arrianismo, el de Constantinopla fue algunas doctrinas como el apolinarismo y entre otros detalles del arrianismo, dándole así como que el golpe final, entre comillas, porque sí hubo demasiadas controversias y aún de concilios locales que no aceptaban las decisiones del concilio de Nicea. Fue algo tremendo. A veces nosotros contamos la historia de la iglesia y creemos, se hizo tal concilio y se cancelan todas las herejías. No, es un proceso largo. La gente no aceptaba rápidamente las cosas. Es como ahora. Entonces no es una... las decisiones de los concilios universales, pues no, de alguna forma fueron poco a poco, paso a paso, pasaron años, pasó tiempo para que todo esto fuera aceptado dentro de la Iglesia Universal, porque fue un desarrollo de teología y aún había desacuerdos, cuestiones políticas, entre otros detalles, ¿no? Entonces, en el 451 se formula otro concilio importante, que es el concilio de Calcedonia. Aquí es donde se trata que Cristo como Dios perfecto y hombre perfecto, solo una persona, una sola persona. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ya la hipostasis toma ese sobreénfasis en lo que es el concilio de Calcedonia. Ahí empieza a desarrollarse. Ni se hace tener entendido eso de la hipostasis, pero todavía había problemas en un lado, en otro. Algunos no concebían correctamente las cosas.
En el Concilio de Constantinopla II se reafirmó la doctrina de la Santísima Trinidad y de Cristo, hablando de la unidad de las tres personas, acerca de otras problemáticas dentro de la iglesia, otras herejías. Entonces, en el Constantinopla III, aquí se afirma la verdadera voluntad humana de Jesús, y se afirma lo que es la humanidad de Jesús, insistiendo en la realidad de su voluntad y acciones humanas. Es decir, había dos voluntades en Cristo, la divina y la humana. Y lo que es el Concilio de Nicea II, que este Concilio de Nicea es bastante rechazado por los demás creyentes dentro de la Iglesia Universal. Estamos hablando de lo que es los íconos. En cuanto a este punto, pues bueno, aquí hay una problemática, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Que no se aceptan los concilios ecuménicos, algunos de ellos. En este caso, el Concilio VII es rechazado por muchos protestantes, donde se afirma la legitimidad de los íconos como expresiones verdaderas de la fe cristiana, es decir, las imágenes, utilizarlas con la única intención de que fuera para enseñar, para instruir, ¿verdad? Ya empieza a haber más desarrollo después dentro de algunos concilios católicos, que eso yo creo que lo vamos a ver después en otras ocasiones. Entonces esos concilios son los concilios de suma importancia, concilios bastante importantes para la iglesia cristiana. Y sí, es verdad que no fueron concilios pues bastante pacíficos, no hubo muchas problemáticas dentro de esto, ¿no? Entonces, estos detalles nos ayudan a analizar un poco más algunos de los puntos en referencia a lo que son los concilios ecuménicos, que son los primeros concilios desarrollados para poder introducir la doctrina correcta. El concilio de Éfeso, donde fue una guerra entre Cirilo y Nestorio, ¿no? Entonces Nestorio se condenó sus doctrinas, sus enseñanzas y otros detalles que podemos analizar más a fondo, que bueno, esto es un resumen de lo que realmente ha ocurrido dentro de la iglesia. El concilio de Calcedonia, el concilio de Constantinopla, entre otros detalles, que bueno, ahí nosotros ya los vimos en el canal de YouTube. De hecho, si usted ahí busca en el canal de YouTube puede encontrar estos concilios que pues, se van desarrollando cada vez más y con la finalidad de profundizar en la teología y en la cristología, ¿no? Los concilios locales se empezaron también a desarrollar, podemos ver desde el año 251 hasta el año 700 aproximadamente, donde ya las polémicas se comienzan a introducir, donde los concilios locales van entendiendo lo que se había desarrollado los concilios de Nicea y concilios, vaya, de los ecuménicos, y se va introduciendo todo esto y doctrinas acerca de la hipostasis, de la Trinidad. Fue un tiro y jalón, fue muchas problemáticas en cuanto a esos puntos. Entonces, el novacianismo, otras doctrinas que empezaron ahí a traer algunos problemas dentro del cristianismo y dentro de la cristología. Y podemos ir analizando cada uno de los concilios, y uno de los concilios acerca del canon bíblico, que tenemos acerca aún de la predestinación, de algunos detalles que podemos nosotros visualizar, analizar respecto a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque había ya cuestiones ya de temas disciplinarios, ¿no? En cuanto a la sexualidad, en cuanto a la confesión, en cuanto a lo que se le conoce como la liturgia, y todo este tipo de reglas que se comienzan a instaurar dentro de la iglesia. Y es donde entra ese punto. Si realmente todas estas reglas que se empezaron a profundizar dentro de la iglesia cristiana, pues tenían un fin cultural, un fin también del entendimiento de ese tiempo. Al menos en una opinión, a pesar de que los puntos de la cristología, estos concilios los abrazamos la mayoría de creyentes, de las reglas disciplinarias poco se habla. ¿Y qué me refiero con esto de reglas disciplinarias? Son las reglas que se comenzaron a imponer dentro de la iglesia acerca del matrimonio, acerca de la confesión, la liturgia, la forma de leer, la forma de llevar el culto. Todo esto se comienza a desarrollar en ese tiempo, en esos concilios locales. Por ejemplo, hay un concilio de Neocesarea que habla de los obispos
que cometan inmoralidades sexuales deberían ser castigados. Mujeres y hombres que llegaban a cometer este tipo de inmoralidades se comenzaba a desarrollar. El concilio tuvo cuidado de poner al servicio a cualquiera que hubiera caído en cualquier pecado de esta índole. Entonces a nadie se debía de ordenar como presbítero antes de los 30 años. Y esas son un tipo de reglas que se van perseverando dentro de las iglesias tradicionales, tanto como la iglesia ortodoxa y iglesia católica, que es probable que ya hayan cambiado o hayan perdido el uso, porque muchas de las tradiciones y decisiones de los concilios. Ahora, una cosa es lo que sí sería bastante importante que cada uno de estos puntos los analicemos. Una cosa son los concilios ecuménicos. Vuelvo a insistir, un concilio ecuménico lleva la intención de formular doctrina totalmente sustancial, necesaria para la fe cristiana. Los concilios locales y sus diferentes tradiciones, sus diferentes decisiones, sus formas de llevar la liturgia, entre otros detalles, o las reglas que se habían impuesto de manera disciplinaria a los obispos y diáconos, tenían un contexto netamente cultural. Cuando un concilio local comienza a desarrollar un anatema o algo, es muy raro que se acepte por un concilio general. Es decir, un concilio local es un concilio general, más bien dicho, un concilio general así se le conoce, pero ya un concilio ecuménico es de suma importancia. Un concilio general o un concilio local ya toma decisiones netamente de esa localidad, y es lo que muchos han considerado. Entonces, cuando alguien rechaza un concilio local, bueno, se puede entender que esta persona es un cristiano, pero rechaza ciertas reglas de cierta localidad, ¿no? En este caso, lo que podemos ver en los concilios, ¿no? Como en el concilio de Sárdica, Atanasio fue una figura destacada en este concilio. Y en este concilio de Sárdica, por ejemplo, en el año 343 al 344, el arrianismo estaba siendo atacado de forma local. Conforme a las decisiones del concilio de Nicea, que pasa en ese concilio ecuménico, los concilios locales comenzaron a reunir a sus obispos y comentar qué era la doctrina que estaba de manera incorrecta, ¿no? Y así podemos ver diferentes concilios. Por ejemplo, en el concilio de Sirmio, en Roma, era un concilio netamente arriano. Los arrianos querían hacer que los cristianos aceptaran sus doctrinas. Y es lo que vemos, o sea, ocurre el concilio de Nicea, sí, ocurre el concilio de Nicea, pero hay personas que no aceptaban esto y querían. Esto ocurrió en el 325, lo que fue el concilio de Nicea. En el concilio del año 347, los arrianos se levantan. Es lo que podemos ver, que aunque se aceptaba en un concilio ecuménico, no significaba que ya toda la iglesia lo aceptaba en sí. Había problemas, había problemáticas de doctrina. Siempre ha habido esa revolución interna. Es una revolución interna dentro de la iglesia y siempre ha existido. Y podemos asombrarnos, ¿no? Y quisiéramos tener una iglesia pacífica, pero la realidad es de que siempre ha habido problemas dentro de la iglesia. Todos los concilios nos muestran eso, las problemáticas, los demás concilios locales, concilios donde se rechazó muchos aspectos referente a la doctrina de los maniqueos, de los gnósticos, de los priscilianistas, entre otros puntos que podemos considerar en los audios que ya se han grabado con anterioridad. Por ejemplo, el concilio de Hipona, que también es un concilio importante, pero es un concilio local. Aquí es donde se aceptan los 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, o sea que se afirmaban los libros, pues ahora sí que deuterocanónicos, aquellos que la mayoría de protestantes rechazan. Y estos libros deuterocanónicos entraron en ese canon del concilio de Hipona, pero ahora cabe mencionar y cabe enfatizar que fue un concilio local, o sea, no fue una decisión de toda la iglesia. Se aceptaron algunos libros y siempre hubo como que diferencias. Había quien rechazaba los deuterocanónicos y decía, bueno, es que estos libros no son inspirados, pero había quien decía que sí. Y en el concilio de Hipona, pues se llegó a esa conclusión de que los 73 libros deberían de ser utilizados de la Biblia cristiana. Y de hecho podemos ver en la historia que cada uno de las iglesias, como la iglesia ortodoxa, iglesia católica, iglesia anglicana, iglesia copta, cada uno tiene un canon diferente. Pero dentro de ese canon, pues sí hay, ahora sí que los libros inspirados por Dios, ¿verdad? Ese sería el punto
que se debe de considerar en este concilio de Hipona. Si usted quiere indagar acerca de este concilio, donde puede ver la información, pues usted puede indagar en este. De hecho, ahí sí tenemos esta información en el canal de YouTube y en el podcast de los concilios, ¿no? El concilio de Cartago, el concilio de Chipre, entre otros concilios, que son una infinidad de concilios. Y de hecho hay concilios que no encuentras ahí la información porque no es tan fácil hallarla. Es muy raro que algún libro toque estos puntos. Por eso se mantiene una ignorancia en lo que son estos temas, porque no hay mucha información sobre esto. Y aparte que hay concilios que la verdad no aportan mucho, que son concilios netamente culturales. Entonces, pues no, sería bastante desgastante entrar en detalle con alguno de estos aspectos, problemas políticos, problemas de qué reglas, qué penitencia se debería de aplicar, cuál era lo que se debía de enseñar. Había cosas ahí que no son aplicables a nuestro contexto, pero hay cosas que sí, hay cosas de doctrina. Ya bueno, insistir, las reglas de disciplina ya eran otros detalles, ¿no? ¿Cómo tú podías disciplinar a un pecador que transgredía la ley? Bueno, se les decía que no podían participar de la cena del Señor, que debían de ser apartados, que no deberían de sentarse con la comunidad, sino en la parte de atrás. Había ciertas reglas que nosotros podemos ver dentro de iglesias tradicionales, porque esas reglas se siguen. El hecho de que el laico no tome con las manos la comunión son reglas que se empezaron a desarrollar en estos concilios, en concilios locales. Entonces, ahí es lo que podemos ver a través de la historia. A través de la historia hay bastantes puntos. Por ejemplo, un concilio que me llama mucho la atención fue el concilio de Orange. Fue un concilio local que rechaza el pelagianismo. Y en este concilio muchos apoyaron a Agustín, cómo Agustín había desarrollado su teología acerca de la gracia, cómo ayudaba al hombre a creer en Cristo, que sin la gracia era imposible, que Adán se heredaba el pecado original, y esta doctrina de San Agustín en este concilio se comienza a aceptar. Pero curiosamente, obispos de Oriente no aceptaron en totalidad los puntos de Agustín. Dijeron, no, hay algunos puntos que sí está interesante sobre la gracia, pero rechazaban la predestinación, y de hecho en este concilio se condena la predestinación de alguna forma agustiniana, se puede decir de esa forma, y algunos que llevaron a la implicación diciendo que Dios provocaba el mal. Ahí es bastante curioso. Ahora, como es un concilio local, como no es un concilio ecuménico, pues no se rechaza, obviamente, por los que abrazan la elección como Agustín la formula. eh, pues ahí está el punto, de que no es una herejía realmente, porque no es en un concilio ecuménico, no es un concilio que toda la iglesia dijera que la predestinación de Agustín fuera una herejía. Ahí nosotros podemos tomar ese punto acerca de la elección incondicional, de decir, bueno, no es una herejía, aunque en este concilio se rechazó. De ahí es donde las opiniones comienzan a variar, porque la historia es bastante fluctuante y a veces la información depende mucho de qué autor viene, ¿no? Entonces, esa gracia, la gracia de Dios que ayuda al pecador para que éste desee lo que es la gloria de Dios, que desee creer en Cristo, es por medio de la gracia. Entonces, ahí es donde la predestinación también es rechazada. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa tomó la posición doctrinada que sostienen Juan Casiano y Vicente de Lerins, tal como ha sido expresada en el Concilio de Orange, pero rechazaron las implicaciones agustinianas en muchos aspectos, y de hecho el pecado original por parte de la Iglesia Ortodoxa pues no es considerado como un dogma, hay cabe mencionar. Y ya hasta ahí llegamos en lo que fue el resumen de los concilios, confesiones y credos. Que hay más concilios, de hecho los podemos ver ahí en el canal de YouTube acerca de algunas posiciones teológicas, ¿no? Pero bueno, ahí sería aparte. Vamos a contestar una de las preguntas que nos hicieron ahí en en Instagram. Y hablaba de las diferencias. Preguntaba un hermano. A ver, vamos a ver por aquí. No sé si tengan ahí alguna pregunta, algún comentario. Podemos igual interactuar ya en este momento. Es algo complejo ver este tipo de detalles por las implicaciones históricas y de las cuestiones de poder indagar, ¿no? En cuanto a los conceptos de los puntos que la iglesia comenzó
a llegar. Pregunta un hermano, ¿en qué consiste en la denominación ortodoxa? Dice él. ¿Y qué diferencias tiene la católica con la católica y la protestante? Bueno, ahí sí hay que indagar de manera profunda en las confesiones ortodoxas, pero algo bien curioso es que la Iglesia Ortodoxa tiene una posición bastante interesante referente a los concilios. Ellos dicen lo siguiente, que los concilios importantes, lo que he afirmado en este audio, son los primeros concilios ecuménicos. Después de eso no hay dogmas, ya no hay dogmas en cuanto a cómo se deben de hacer las cosas o cómo o qué se debe creer, por ejemplo, el pecado original, aún el pelagianismo y otros detalles, ellos así como que los permiten que haya de alguna forma alguna expresión o de creencia diferente. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Ortodoxa hay quien cree en el pecado ancestral, es decir, que no se recibe condena por el pecado de Adán, sino que cada uno tiene en su naturaleza caída ese pecado ancestral, pero pues cada persona va a ser condenado por sus propios pecados y no por los pecados de Adán. Y ahí es donde podemos nosotros analizar estos puntos. Y la Iglesia Ortodoxa, precisamente la Iglesia Ortodoxa no es dogmática en cuestiones del infierno. Es decir, que hay posturas diferentes en cuanto al infierno. Hay quien cree como los occidentales, hay quien cree como de hecho habíamos platicado, de que había una aniquilación. Hay quien cree eso, pero no es un dogma. O sea, no se puede decir que toda la Iglesia Ortodoxa cree que en la aniquilación. No, hay quienes sí creen, pero no todos. Hay quien cree que es un fuego eterno. Hay quien cree que solamente es apartado de la presencia de Dios. Entonces hay diferencias en eso. O sea, la Iglesia Ortodoxa, 7 concilios ecuménicos dogmáticos. Lo demás no es dogmático. Entonces, que hasta cierto punto se puede decir que hay libertad dentro de la Iglesia Ortodoxa para creer lo que se considera referente a esto. Entonces, los 7 concilios ecuménicos, tanto para la Iglesia Ortodoxa como para el católico y aún para el protestante, es decir, para el luterano, para el anglicano, hay ciertos protestantes que los 7 concilios ecuménicos los aceptan. Y vuelvo a insistir, el séptimo concilio ecuménico es el más problemático porque hay mucho iconoclasta. Y aún dentro de la iglesia católica y iglesia ortodoxa se levantaron iconoclastas que decían, no, no se deben de utilizar las imágenes en la adoración. La iglesia ortodoxa guarda la tradición, es decir, ritos y prácticas, cosa que el catolicismo romano y lo que es la iglesia ortodoxa son semejantes en ese aspecto de la tradición, cómo se debería de guardar el rito, la lectura, lo que podemos ver, la primera, la segunda lectura, lo que es el sacramento de la misa, todos esos detalles se siguen guardando dentro de la iglesia católica y dentro de la iglesia ortodoxa. Ahora, dentro de la iglesia protestante se sigue guardando la misa y es algo que vamos a ver en la confesión de Augsburgo. De hecho, los luteranos católicos siguen guardando la misa. Ahí es un punto importante de que los anglicanos y luteranos tenían mucha semejanza en respetar ciertos puntos de la tradición, mas no se tenía como inspirada por Dios la tradición. Se tenía como a una práctica buena, una práctica correcta. Entonces, en cuanto a la justificación por la fe, que es algo bastante importante dentro del protestantismo, sabemos que la mayoría de iglesias protestantes, la mayoría, abraza la sola fe, es decir, eres justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, el católico romano, ¿cómo lo cree? Bueno, el católico cree que eres justificado, claro, por creer en Cristo, pero la justificación es un proceso y te va santificando por medio de la obediencia y por medio de la gracia de Dios, con la finalidad de llegar a la salvación, ser justificado totalmente, santificado totalmente en el día final. Esa es la justificación, la fe más obras, ¿no? Pero la iglesia ortodoxa, ¿cómo lo cree? La iglesia ortodoxa tiene un término que se le conoce como teosis. ¿Qué es esto de la teosis? Bueno, la teosis, según expresan algunos exponentes, es la deificación, es decir, que el ser humano a través de la oración, a través de la fe, a través de todas las cuestiones que implican el ser creyente y participar de ellas, va siendo transformado a la imagen de Dios y va siendo deificado hasta llegar a tu muerte y obviamente a la resurrección de los muertos. Es diferente en cuanto a conceptos, pero es muy semejante a lo que el catolicismo romano
mantiene, cosa que la cristiandad abraza la sola fe, y después de la sola fe viene la santificación. La sola fe te declara ya justo, te declara en sí decir casi casi glorificado. ¿Por qué? Porque crees, eres justificado por medio de la fe. Solamente es cuestión de esperar la muerte para ser glorificado, y la santificación es un proceso en la vida del creyente. Lo que es la Iglesia Ortodoxa no tiene el dogma del purgatorio, no hay, o sea, no se considera el purgatorio como un dogma, cosa que la Iglesia Católica sí abraza como un dogma del purgatorio, es decir, sí existe porque existe, y obviamente el protestantismo rechaza rotundamente la idea del purgatorio. Ahora hay anglicanos que aceptan la idea del purgatorio. También, como mencionaba, el pecado ancestral. Es la mayoría de ortodoxos abrazan esta postura. Es decir, que el pecado de Adán afecta a la naturaleza humana, pero no se hereda la condena de Adán. O sea, no se hereda esa condenación de Adán. O sea, que tú eres condenado por tus pecados, no por el pecado de Adán. Y el pecado original, que la Iglesia Católica lo abraza, y en definitiva la Iglesia Protestante también lo abraza. Ok, aquí un punto importante. La Iglesia Ortodoxa declara que la Biblia es la fuente primaria de revelación, y declara que la tradición es secundaria, en cuestión de que, claro que es importante para ellos, la tradición es importantísima. O sea, no es algo que es secundario, lo dejamos, no, es secundario en cuanto a la comparación de la Biblia. Cosa que la Iglesia Católica Romana dice que la tradición y la Biblia están unidas, están íntimamente unidas, o sea que están al mismo nivel. Eso es lo que declara la Iglesia Católica acerca de la tradición de la Biblia. La Iglesia Católica suele ser más dogmática, es decir, en cuestiones de doctrina, ¿no? Hablando del purgatorio, hablando de la concepción, de la Inmaculada Concepción de María, cosa que los ortodoxos, según tengo entendido, si no alguien me puede corregir por ahí, no aceptan o no declaran la Inmaculada Concepción, es decir, que María nació con pecado. La Iglesia Católica dice que no, María no nace con pecado. La Iglesia Ortodoxa, según tengo entendido, a no ser que haya alguna corrección, dice que sí, María nació con contaminación. Ahora, también el protestantismo, pues obviamente dice que María estaba bajo la condena, ¿no? Igual que todos los seres humanos. Otros puntos que podremos considerar acerca de lo que es la iconografía. La Iglesia Ortodoxa acepta como imágenes santas o imágenes que sirven para la adoración lo que son los iconos. Y dentro de eso, pues podemos considerar también, la Iglesia Católica los ve como una iconografía, como imágenes que ayudan a la inspiración y a la enseñanza de los cristianos. Cosa que el protestantismo, ahora, no todos los protestantes son iconoclastas. De hecho, un presbiteriano puede considerarse como iconoclasta, pero aún Juan Calvino y algunos consideraban los iconos buenos, pero no útiles en cuanto a la adoración. O sea, no se utilizaban dentro de la adoración cristiana, pero sí se tenían algunos iconos dentro de iglesias presbiterianas. Eso cabe de mencionarlo. Ahora, la que es el protestantismo abraza solamente sola escritura. Parte del protestantismo, ¿no? Pero, por ejemplo, el metodismo abraza prima escritura, que también toma en cuenta la tradición, pero también la experiencia. Y eso de la experiencia, pues también habla de algunos rechazos que hubo a algunos puntos de la tradición católica. Que todo esto de la tradición fue una evolución, porque aún la Iglesia Ortodoxa declara que la tradición va evolucionando, va cambiando. Y aunque no de manera muy radical, dentro de la Iglesia Católica ha habido cambios en la tradición. Ha habido muchos cambios dentro de la tradición que se guarda acerca de los padres desde el principio hasta ahora. Y la Iglesia Católica ha tenido algunos cambios, como eso, el cambio de la misa, que ya no es en latín, entre otros detalles que se van transformando, ¿no? Y bueno, esos son algunos ejemplos de lo que la Iglesia Ortodoxa cree. La Iglesia Ortodoxa también, en cuanto a los santos, algunos santos eran apologetas. O sea, a los primeros santos se declara como aquellos, los apologistas, los teólogos, aquellos que fueron en contra de las herejías. Generalmente la tradición ortodoxa considera que los que enseñan herejías no solamente son equivocados o mareados o ignorantes. La iglesia acusa de estar activamente consciente de sus acciones. O sea, un hereje está entendido de que él mismo lo es.
Entonces, dice que no todos los santos padres fueron defensores contra el error o la herejía. Algunos fueron ardientes predicadores y fueron maestros respecto a los santos, ¿no? Entonces, a los santos dentro de la Iglesia Ortodoxa se le tiene en gran estima. En cuanto a algunos puntos por ahí, que sabemos que la Iglesia Católica cuenta con la doctrina de la intercesión de los santos. La doctrina de la Iglesia se encarna en la vida de todos los creyentes, que son los verdaderos santos. Los santos son aquellos que literalmente comparten la santidad de Dios. Las vidas de los santos atestiguan la autenticidad y la verdad del Evangelio cristiano, don verdadero de la santidad de Dios en los hombres. Es decir, que bueno, todo cristiano es participante de esa santidad, según enseña la Iglesia Ortodoxa. Entonces el arte de la iglesia también es muy muy importante para lo que es la Iglesia Ortodoxa. Por eso podemos ver nosotros en templos ortodoxos bastante arte, ¿no? La Iglesia Ortodoxa posee una rica tradición iconográfica, y sí es cierto. De hecho, iconos que se utilizan dentro de la Iglesia Ortodoxa son utilizados también por iglesias católicas y aún por iglesias luteranas. Se le conoce como arte sacro, o sea, la música, arquitectura, escultura, bordado, poesía, es considerado como algo importante dentro de la Iglesia Ortodoxa. Esa tradición artística está basada en la doctrina cristiana ortodoxa de la creatividad humana, arraigada en el amor de Dios para con los seres humanos y toda su creación. Por eso hay tanta... y hay riqueza, uno puede ver esos iconos y ver la forma de adoración y considerar, bueno, hay cosas bastante interesantes que como protestantes podemos considerar no abrazar, ¿verdad? Porque pues hay desacuerdos totalmente en cuanto a estos aspectos. Entonces, también son puntos importantes. El credo niceno, que es bastante importante para la Iglesia Ortodoxa. La fe, tener la fe en el fundamento de la vida cristiana, en la virtud, los sacramentos, entre otros detalles que son muy semejantes a los puntos católicos. Ahora, cuando ocurre el cisma de Occidente, que es lo que vamos a ver en el siguiente bloque, acerca de la división que hubo entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, vamos a ver que después de ese desprendimiento, ya los demás desarrollos teológicos de la Iglesia Católica ya no son aceptados por la Iglesia Ortodoxa. En el caso del purgatorio, en el caso de otros puntos que la Iglesia Ortodoxa dice no. Aunque ha habido por ahí algunos movimientos de querer unificar, Concilio Vaticano II, que ya son otros detalles que iremos analizando. Y bueno, aquí saludos a Charlie Menchaca. Saludos, bro, dice. Y Anthony Benjamín dice saludos. ¿Y qué entonces somos más católicos que otra cosa según? Pues no según, pero vaya, ¿cómo explicar esto? Porque siempre hay una problemática en esto del catolicismo, ¿no? Es que es parte de nuestra historia, hermano. Aún como protestantes es parte de nuestra historia. Porque muchos de los padres de la iglesia desarrollaron estas doctrinas que nosotros creemos. En algún punto somos católicos. En algún punto somos católicos. Se rechaza y por eso el protestantismo comienza a rechazar ciertas doctrinas. Y es un punto que quiero llegar, que es la Confesión de Augsburgo, donde usted va a ver cómo el luteranismo intenta reformar tradiciones de la Iglesia Católica. No solamente rechazar, como muchos creen que Martín Lutero y los que le siguieron rechazaron todo el catolicismo. No, para nada. Hubo cosas que ellos conservaron, la confesión de pecados, la misa, los íconos, entre otros puntos. Que claro, ya que lleguemos a esa confesión, la confesión de Augsburgo, parte de esta serie de concilios, confesiones y credos, claro que sí vamos a adentrarnos a eso, ¿no? ¿Quiénes son los que rechazan la tradición? Porque hay protestantes que no rechazan la tradición, es el caso del metodismo, no rechaza la tradición. Y hay cierta libertad en algunos puntos, ¿verdad? Entonces creo que ahí será cuestión de analizar. Y dice por acá Rogelio, dice, ¿en qué concilio se aceptó el infierno? ¿Y por qué la Iglesia Ortodoxa no tiene ese dogma? Bueno, por lo mismo, lo que venimos explicando, no se tiene ese dogma. Claro que se acepta por algunos ortodoxos la eternidad del infierno. La aniquilación del alma también se acepta por algunos, porque no hay un dogma en ese sentido. O sea, conforme a la explicación que vengo diciendo, por eso los ortodoxos ya no, porque los concilios generales ya no son aceptados por toda la Iglesia y por ende son rechazados por los ortodoxos. Lo que es
Los puntos del infierno ya lo veremos en los concilios medievales, que ahí es donde se comienza a desarrollar precisamente algunos puntos de la postura acerca del infierno, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario por ahí que ustedes quieran hacer en referencia a este pequeño resumen de concilios, confesiones y credos. Ahí estaremos haciendo ya lo que es el bloque 2, la segunda parte, donde se va a hablar acerca de concilios como los concilios de Toledo. Se va a hablar de concilios de lo que fue la división dentro de la iglesia, que es bastante importante esta división. Aunque cabe mencionar que, bueno, como concilios de Roma, concilios de Poitiers, el cisma de Occidente y Oriente, que es uno de los del primer cisma, y un cisma bastante importante dentro de la iglesia, que fue la primera división, la gran división. Después viene, ya sabemos, la reforma de Martín Lutero, que fue la segunda división de la iglesia. Pero ya con el conocimiento que tenemos en este punto, en lo que se ha ido desarrollando de las reglas de disciplina, de la forma de ver la fe, de ciertas doctrinas en las cuales se enfocaron los concilios, podemos ver por qué motivo protesta Lutero, por qué motivo protestaron los presbiterianos en su tiempo, Juan Calvino, entre otros. Porque ya analizando la tradición y la historia de la iglesia, puedes decir, oh, ya veo qué tradiciones rechazaron, qué tradiciones no rechazaron, qué doctrinas aceptaron, y ya es cuando empiezan ahí a ver los fundamentos y todas estas divisiones dentro de la iglesia cristiana, que el punto es ese, ver todos esos detalles. ¿Qué es un concilio en verdad? Pues la Biblia está escrita como la fuente de la verdad. Ese es el punto. Ahora, claro, como las iglesias confesamos, la Biblia es la revelación de Dios. Pero el concilio es para que todos estén de acuerdo conforme a la interpretación de la revelación de Dios. Porque, de hecho, mucha gente, un testigo de Jehová dice, la palabra de Dios es, es la revelación de Dios. Y ellos creen que su interpretación está correcta. ¿Cómo saber que la interpretación de los testigos de Jehová es incorrecta? ¿Porque me lo enseña mi iglesia? No, hay una tradición por detrás, hay una enseñanza, hay una interpretación. Por eso vuelvo a insistir, concilios ecuménicos son importantes para la iglesia cristiana, porque hay un testimonio de que toda la iglesia estuvo de acuerdo. Toda la iglesia dijo sí a estas doctrinas. Y eso es lo que le da algo de peso. Bueno, alguno puede decir que es una falacia, pero bueno, realmente esos concilios ecuménicos han definido doctrinas cristianas bastante importantes para nosotros. Claro que la Biblia es la fuente de verdad. Y ahí es donde diferentes iglesias dicen la confesión interpreta la Biblia, aunque la Biblia está por demás más arriba que cualquier confesión. Y que en el caso de la Iglesia Católica dice que la tradición y la Biblia están en el mismo nivel. El magisterio la interpreta, pero la Biblia está por encima del magisterio. Y ahí hay unos detalles. Ahora, que la Biblia, el concilio ecuménico trató de llevar la interpretación de la Biblia y fue un desarrollo de doctrina. Ahora, que hay concilios locales, claro que sí, un concilio local no se puede imponer por encima de la iglesia, porque fueron decisiones de cierto grupo, no de toda la iglesia universal. Y creo que dentro de la ortodoxia cristiana lo que se considera ortodoxo es aquello que fue decidido por los primeros concilios ecuménicos. Ya de ahí se empieza a desprender muchas teologías y obviamente cada uno de nosotros nos apegamos a cierto sector denominacional, confesando que Jesús es el Señor, que es el Mesías prometido del Antiguo Testamento y que por medio de él solamente hay salvación, cosa que se confiesa por los cristianos. Pero bueno, esto viene siendo todo por mi parte. Les agradezco su atención. Cualquier pregunta, cualquier comentario, lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Este se va a subir al canal de YouTube y continuaremos con el segundo bloque acerca de concilios, confesiones y credos. Gracias por su atención.